dejes por Taleb, enséñanos a ser testigos del amor de Dios. Como tú queremos ir en pos de los que están abandonados. Es necesario conocer al ponente de hoy, Fray Luis Javier Rubio, socio del Maestro de la Orden para América Latina y el Caribe. Nació en San Luis Potosí, México. Es licenciado en Administración de Empresas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, graduándose con título de excelencia académica. Gracias a su excelente promedio, además de su dedicación y empeño por el estudio. En León, Guanajuato, estudió la licenciatura en Filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino y después la licenciatura canónica en Teología Moral en la Universidad Pontificia de México en la Ciudad de México, obteniendo la titulación con mención summa cum laude al presentar el examen profesional y la defensa de tesis con las máximas notas. Realiza la maestría en Realidades Latinoamericanas y Pensamiento Cristiano en la Universidad Arcis e Instituto Pedro de Córdoba en Santiago de Chile, presentando su tesis con el tema Globalización económica y exclusión, pistas éticas desde América Latina, obteniendo el grado de máster con distinción máxima. Su aporte en la Orden ha sido múltiple: regente de estudios de la Orden en México, miembro de la Comisión de Estudios de la Orden, profesor y coordinador de la sección de Teología Moral en la Universidad Pontificia de México, rector y profesor del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Ahora desempeña el servicio de asistente del Maestro de la Orden de Predicadores para América Latina y el Caribe, con sede en Roma. Es presidente de CIDAL. Profesor extraordinario de la Facultad Pontificia de San Esteban de Salamanca, España. Escritor de libros tales como Los Dominicos y su apostolado doctrinal en México, coautor de la publicación La Teología de Pablo de Tarso por la Universidad Pontificia de México, conferencias impartidas en diversas universidades de México, América Latina y España. Conferencia en el Senado de la República con motivo de la discusión de la encíclica Laudato Si y el problema ecológico en México. Autor de más de 20 artículos con revistas especializadas y de investigación, siempre en el área de teología moral. Bienvenido, maestro, a compartir con sus hermanas dominicas sobre pobreza, economía y solidaridad. El auditorio es suyo. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer de verdad, de todo corazón, esta posibilidad que me dan ustedes de acompañarlas siempre. Para mí, como socio del Maestro para América Latina y el Caribe, es un regalo, es una oportunidad increíble el poder estar en contacto con mis hermanas y poderles aportar algo del trabajo que realizamos aquí. Y pues muchas gracias también a Fray Orlando por incluirme en este proyecto que realiza con ustedes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, queridas hermanas, y bueno, pues estoy para servirlas. Entonces, Fray Orlando me ha pedido que hable un poco sobre
el panorama, podríamos decir, el contexto regional en el cual ustedes y en general la población de América Latina y el Caribe estamos viviendo. Ustedes saben por experiencia propia, pero también por recomendación de la Iglesia, que la teología y la teología práctica, es decir, la pastoral, no se hace desde el vacío, sino se hace in situ. Se hace desde donde estamos nosotros viviendo el gran desarrollo de la teología latinoamericana, empezada por nuestro hermano Gustavo Gutiérrez, Fray Gustavo Gutiérrez, pues tuvo que ver precisamente con eso, hablar desde la situación que se estaba viviendo en América Latina y que era la situación del pobre o más bien del empobrecido. Y precisamente desde allí él pudo dar una relectura a los textos, pudo dar una relectura a las encíclicas, a toda la revelación. Y entonces el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, ustedes saben ese documento maravilloso que nos habla de las alegrías y las esperanzas de la Gaudium et Spes, donde se nos habla de que las alegrías y las esperanzas de los hombres, de las mujeres de hoy, son precisamente el caldo de cultivo desde donde nosotros tenemos y debemos hacer iglesia. Entonces, en este sentido, nosotros no podríamos hacer ningún proyecto pastoral, ningún proyecto congregacional, ningún proyecto de iglesia, si no tenemos en cuenta el contexto en el cual estamos viviendo. El ignorar la realidad en la cual nos desenvolvemos sería cavar nuestra propia tumba en materia de un verdadero trabajo pastoral para nuestra gente. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros tengamos una lectura muy clara de la realidad en la que vivimos. No podemos hacer ningún trabajo si no es partiendo desde la realidad. Ustedes tienen que recordar que Dios se nos va revelando, Dios se nos ha revelado. Y la tradición de la iglesia nos dice precisamente que Dios se revela de tres maneras, ¿verdad? Con la Sagrada Escritura, con el magisterio y con la tradición. Pero el Concilio Vaticano II nos dijo que también hay otra manera como Dios se revela o en donde Dios se revela, que son los signos de los tiempos. En los signos de los tiempos también allí está presente la voz de Dios. Entonces, cuando Orlando me estaba diciendo lo que ustedes me pedían, pues a mí me parecía increíblemente bueno que ustedes trataran de acercarse a esta realidad en la cual ustedes están viviendo, en la cual estamos viviendo. Entonces voy a plantear algunas cosas que no son mías, son de diversos especialistas, desde el FMI, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde la OMS, desde el Banco Mundial. Y que nos van a ofrecer un panorama general de lo que hoy se está viviendo en América Latina. Y entonces a partir de hoy, pues ustedes podrán tomar las mejores decisiones para su congregación. ¿Me estoy explicando, hermanas? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, si hay alguna cuestión que no está clara mientras estoy exponiendo, ustedes me van
diciendo o si el lenguaje que utilizo es demasiado rebuscado o técnico. He procurado no hacerlo de esa manera, pero a veces me equivoco. Yo, antes de ser fraile, estudié economía, finanzas, administración, entonces tal vez por eso, y después siempre he trabajado en cuestiones de doctrina social, de materia de política y economía. Entonces, América Latina se ha convertido en la región más golpeada de la pandemia de COVID-19. La crisis económica generada por el brote llega después de varios años de desempeño muy bajo, con un crecimiento muy débil y un progreso limitado en los indicadores sociales. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que no es que la pandemia de COVID haya traído un malestar a la región, a América Latina, sino que la situación de COVID vino a agravar ya una situación de pobreza, de falta de desarrollo, de poca educación, pero esto lo evidenció mucho más. Y precisamente todo esto, pues, ha traído una sacudida terrible para, en general, todos los países de América Latina e incluso de Europa. Hoy lo estamos viendo aquí. Ayer estaba con Orlando viendo las noticias, y aquí en Italia alrededor de 20,000 contagiados en un día, y en Francia alrededor de 40,000 más o menos. Es una situación realmente que está golpeando y difícil. Dice, pese a esta situación, y a que la gran mayoría de los países tomaron medidas para evitar los contagios, la enfermedad sigue propagándose con rapidez, ¿verdad? Hay una evolución allí muy fuerte, que no hay una progresión matemática, sino hay una progresión geométrica. No es 1, 2, 3, 4, sino es 1, 2, 4, 8, 16. Entonces esto es terrible. Y el impacto se ha dejado sentir en varios aspectos. Desde una caída de la demanda externa, es decir, no hay ventas, no hay compra, no hay oferta, hasta una creciente incertidumbre en lo que viene más adelante, y hasta el colapso, por ejemplo, de actividades como el turismo, que ha provocado el cierre de negocios, restricciones para la circulación, y pues también un colapso en los servicios médicos para contener los contagios. Las tasas de desempleo han subido, en algunos drásticamente. Sondeos realizados en varios países revela que el impacto de la crisis no solo es severo, sino que potencialmente puede extenderse en el tiempo. Que esto está golpeando de una manera terrible todos los ámbitos de donde vivimos. O sea, no hay un espacio que se libre de esta situación. Incluso ustedes pueden ver la situación de la iglesia en medio de esto. Y esto ha creado un clima de polarización y violencia. Lo que acaba de pasar en Chile con la quema de los templos no es ajeno a esto. Entonces, realmente es una situación bien complicada. Debido a
a estas perturbaciones internas y externas derivadas de la pandemia, la economía regional sufrirá una contracción casi del 8%. Es decir, las economías estaban creciendo moderadamente en América Latina. Pues ahora se plantea un retroceso del 8%, pero cada país es diferente, pero todos van en sentido contrario de lo que podría decir un desarrollo. Entonces, esto está causando una recesión mucho más profundo que las causadas por la crisis financiera que ustedes recordarán de 2008 y 2009. Y eso también está incrementando la deuda de Latinoamérica, que ya se tiene desde 1980. Hay, sin embargo, algunos elementos que podrían ayudarnos a hacer este panorama más favorable. Por ejemplo, los estímulos que están dando varios gobiernos y los programas de transferencias sociales que están tocando mayor cobertura a la población en los lugares en un mundo en desarrollo. Pero no nos podemos confiar esto porque no van a ser para siempre. Y por otro lado, las expectativas de contar con una vacuna parecen posibles, pero no a corto plazo, por lo menos para toda la población. Entonces, pues por allí van las cosas. Los desafíos son desafíos muy numerosos para todos los países de América Latina y el Caribe, porque no tienen el espacio necesario para económicamente, financieramente, políticamente, para hacer frente a la crisis. Y como ya les decía, algunos ya afrontaban dificultades desde tiempo atrás. Ustedes saben, por otra parte, que la economía de la región es una economía que se basa mucho en los niveles del comercio informal. Y esto también es muy complicado para una economía, porque es difícil que se lleguen estas medidas de paliativos a que lleguen a las empresas y a los hogares por medio de mecanismos como el aplazamiento del pago de impuestos y las subvenciones salariales, porque en la parte de los empleos informales pues no existen. Entonces, la respuesta que pueden dar los gobiernos son respuestas bastante limitadas. Entonces, por otra parte, ustedes lo saben, en América Latina la investigación, es decir, el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo farmacéutico también es muy débil. Entonces, lo único que puede estar aportando hoy América Latina para esto es que sean lugares donde se puedan utilizar para probar las medicinas o las vacunas que se están haciendo en los países de primer mundo. Entonces, como les digo, el panorama no es muy alentador y esto implica grandes desafíos para todos los países y grandes desafíos para lo que hoy la Iglesia y la orden debe hacer. Lo decía el Papa Francisco en la reciente encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? ¿Cómo? O nos salvamos todos o no se salva nadie. Y cómo todos tenemos que aportar
si es que queremos verdaderamente salir de estas dificultades. Lo mismo lo decía la orden, ustedes lo saben, en este trabajo que ha realizado con el capítulo general, hablando de la sinergia. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Ustedes saben que hoy en los países se han relajado gradualmente las cuarentenas, se han disminuido los cierres, pero de los comercios, pero esto ha traído pues nuevamente que aumenten los contagios. Yo he estado recientemente en México y pues había un semáforo que pasaban del rojo al verde. Apenas estaban llegando algunos estados de la República al verde y algunos ya han regresado al rojo. Entonces, esto es realmente muy, muy complicado y está confrontándonos a nosotros con toda esta situación. ¿Qué les puedo decir? Ustedes conocen más sobre la cuestión de la escolarización, ¿verdad? Porque en las escuelas la situación que se está viviendo es muy complicada. El aprendizaje a distancia, incluso si es factible, es poco probable que proporcione el mismo conocimiento que la enseñanza presencial. Los papás no estaban acostumbrados a hacer todo el cuidado, la tarea, el acompañamiento con los niños. Y para el segmento de los más pobres de la sociedad, puede ser simplemente que estas actividades a distancia o esta educación a distancia simplemente no sea una opción. Entonces, si las medidas de contención continúan afectando al sector educativo durante demasiado tiempo, es posible que muchos niños nunca regresen a la escuela y entren en su vida laboral antes de lo previsto. E incluso aquellos que regresen habrán perdido meses o incluso años de educación, lo que socavará sus ingresos y su perspectiva de movilidad social. O sea, esto está siendo terrible. Entonces, todo esto, hermanas, está elevando los pronósticos de desempeño económico hacia abajo. Y debemos entonces tener mucha claridad en las decisiones que podamos tomar. Por otra parte, en materia política, los gobiernos están totalmente deslegitimados. ¿Por qué? Pues porque han tomado decisiones en la mayoría de los casos muy frágiles, muy tontas a veces con respecto a esta situación. Entonces, todo esto, como les estoy diciendo, vale tomarla en cuenta para ir haciendo nuestros proyectos, nuestros trabajos y para ir saliendo hacia el encuentro del hermano. El Papa Francisco, en el capítulo 2 de Fratelli Tutti, habla sobre esta situación del samaritano que sale al encuentro del hermano. Y es lo que se nos está pidiendo precisamente a nosotros, salir al encuentro del hermano, pero ese hermano que hoy se encuentra en unas condiciones muy, muy complicadas, ¿verdad? Entonces, pues, esta coyuntura, que no solamente es regional, sino también mundial, es una coyuntura bastante adversa y nos está llamando, nos está tocando a la puerta para que nosotros podamos tener un enfoque renovado y dinámico sobre lo que debemos y tenemos que hacer ante esta situación. Lo que no se vale, hermanas,
es quedarnos simplemente como el avestruz, que cuando ve que viene un problema, esconde la cabeza en la arena. Sino que tenemos que darnos cuenta con mucho realismo de lo que está sucediendo. Entonces, por allí, hermanas, va mi reflexión. Entonces, no sé, ustedes me dicen si tienen alguna pregunta, si les parece suficiente, si quisieran que hablara más extensamente sobre Padre, alguna agradecemos cuestión. su presentación y es precisamente que hemos invitado a realizar un conversatorio. Entonces pedimos a las hermanas que en el chat puedan escribir las preguntas antes de un receso que vamos a tener para que en este espacio de 10 minutos que habrá receso, las hermanas puedan escribir en el chat, revisar las preguntas y establecer el conversatorio juntamente con usted, Padre. La comunidad de Luisa de Jesús Cordero nos pregunta, ¿cómo podemos aportar en la educación para ser samaritanos en estos momentos que estamos viviendo? Una de las hermanas y cada una de las comunidades y cada uno de los apostolados debe responder de acuerdo a la situación en la cual se encuentran. Entonces yo creo que aquí lo importante es tener como un protocolo, es como tener una metodología sobre cómo nosotros tenemos que dar respuesta a las situaciones en las que estamos viviendo. Y allí es importante que puedan cada una de las comunidades reunirse y determinar, bueno, ante esta situación, cuáles son los pasos que deberíamos plantearnos. Es decir, vamos a ver esta realidad, tenemos estas cuestiones a favor, tenemos estas cuestiones en contra, podemos hacer esto qué va a resultar, entonces podemos tomar, o sea, tener lo que les decía, un protocolo, una metodología para acercarnos precisamente al problema y darle una solución adecuada. Yo creo que se han ido, porque así lo he escuchado, se han ido implementando en diversos lugares diferentes soluciones, pero va a depender, bueno, pues de las circunstancias en las que se encuentre por ejemplo, en este caso, cada institución educativa. A lo mejor un colegio que tiene ciertas condiciones de posibilidad va a poder ofrecer ayudas más fuertes, y algunos otros colegios que estén en peores o determinadas circunstancias van a poder a lo mejor hacer ayudas más débiles. Entonces cada uno tiene que ver, sin comprometer la existencia del colegio o de la institución educativa, ver de qué manera pueden realizar ese trabajo de la mejor manera. Es lo que yo les podría decir, ¿no? Gracias, Padre. Otra pregunta, dice de la comunidad de Santa Catalina. Dice, Padre Luis Javier, dice, ¿cómo tenemos que vivir el voto de pobreza cada una de las hermanas en relación a los desafíos que estamos experimentando? Miren, hermanas, a lo mejor lo que les voy a decir es una cuestión que no es, como les decía, una receta de cocina, sino es una cuestión de sensatez y de prudencia, de inteligencia, de madurez, ¿verdad? Yo creo mucho en que los votos, que los consejos evangélicos, que me gusta más hablar de consejos evangélicos que de votos, son una oportunidad.
Es decir, como una oportunidad. Por ejemplo, el voto de pobreza. Es una oportunidad de acercarnos a quien menos tiene, de acercarnos a los que más sufren, de estar cercanos con aquellos que realmente están siendo marginados o excluidos de la sociedad, descartados, como dice el Papa Francisco. Entonces, en este sentido, pues, ¿cómo vivir el voto de pobreza? Pues siendo muy prudentes, siendo muy racionales, siendo muy empáticos con la situación que están viviendo las personas que están a nuestro lado. Entonces, el voto de pobreza va a tener, o el Consejo Evangélico de Pobreza va a tener que ver con cómo nosotros estamos también viviendo la situación que hoy enfrenta nuestra región o nuestro país o nuestra ciudad o nuestra colonia con responsabilidad y con madurez ante lo que están viviendo y dando la posibilidad de compartir con quien menos tiene, pues, lo que a nosotros, pues, incluso nos puede necesitar. Recordar lo que decía el Papa Benedicto XVI, no demos por caridad lo que nos corresponde dar por justicia. O sea, es decir, lo primero que tendríamos que tener nosotros claridad para nuestro voto de pobreza es que lo primero que estamos llamados es a ser justos. Y en materia económica, en materia financiera, y luego ser solidarios con los demás. Ahora, aquí se juegan dos elementos muy importantes. Tener claridad en lo que es solidaridad y lo que es subsidiariedad. Cómo nosotros hacer generadores también de riqueza, no solo quedarnos en el asistencialismo, sino apoyar para que las personas, ellas mismas, puedan hacer lo que les corresponde hacer. No sé si me estoy explicando. Entonces, o sea, no se trata, ¿cómo hacemos nuestro voto de pobreza? Pues tienen que destinar tanto dinero a tal cosa, tienen que vestirse así, tienen ya no que comprar esto. No, yo creo que no son reglas así. Yo creo que cada comunidad, cada persona, cada hermana tiene que darse cuenta cómo tiene que ser más empática, cada hermana tiene que darse cuenta cómo tiene que ser más cercana, más fraterna en medio de esta crisis económica que está golpeando a la mayoría de las personas, ¿no? Aquí también otra pregunta que nos dicen es, ¿cómo poder abrir la mente y el corazón ante esta realidad y ser realmente ese bálsamo de alivio para nuestros hermanos? Miren, yo creo, hermanas, que una cuestión muy importante es darnos cuenta de lo que estamos viviendo, acercarnos a la realidad. Han dicho algunos teólogos dominicos que el dominico es el que es capaz de llevar abajo de un brazo el diario y al otro brazo la Sagrada Escritura. Y ahí hacer reflexión. Es decir, o sea, estar en el mundo, vivir en el mundo, o sea, no separarnos de eso, porque después podemos espiritualizar todo y quedarnos fuera de lo que la gente está viviendo. O sea, miren, hay varias palabras, ¿no? La compasión. Compasión no es decir, ay, pobrecito, qué lástima, mira cómo sufre, sino compasión quiere decir padecer con el otro. Y es el mismo término que simpatía. Tener simpatía es tener el mismo patos en griego es enfermedad, padecer con el otro esto, o sea, tener similitud con ellos. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestros los problemas de los demás. Yo creo que o sea, darnos cuenta primero, sentir lo que está sufriendo el otro y no quedarnos al margen, lo que decía el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Decir, no podemos dejar al hermano tirado fuera del camino mientras nosotros pasamos porque vamos corriendo a Jerusalén para llegar al templo. Entonces, lo primero creo que es
realmente acercarnos a la realidad, conocer la realidad. Hoy hay mucha gente, y a veces laicos, no hablo de nosotros, pero a veces laicos que dicen, no, yo ya no quiero oír las noticias, yo ya no quiero saber lo que está pasando, yo ya me quedo con mi familia y me cuido, porque salir, conocer lo que está pasando solamente me va a traer problemas, me va a traer miedo, me va a traer esto, y entonces como que cerramos los ojos ante lo que está pasando. Yo creo que eso no lo podemos hacer nosotros. Su Celso está apagado. Otra pregunta que aquí nos ponen en el chat es, Padre Luis Javier, por favor, amplíe el tema, conocimiento del contexto de las obras apostólicas. Sí, o sea, las obras apostólicas, o sea, nosotros para poder hacer una obra apostólica, para saber qué es lo que debemos y tenemos que hacer, es que tenemos que conocer la realidad. Tenemos que conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que está sucediendo en la colonia, qué es lo que está sucediendo en el país. Porque la realidad es la que nos llama, la realidad es la que nos exige. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Una fuente, un espacio, un lugar de la palabra de Dios, del llamado de Dios, es la realidad concreta. Entonces la realidad concreta es la que nos dice, la que nos llama a decir, les corresponde a ustedes hacer esto. Les corresponde a ustedes hacer esto. Miren, por ejemplo, pongo un caso concreto. ¿Cuántas hermanas, cuántas personas mayores dijeron, yo ya no voy, yo no puedo hacer nada con el internet, yo ya no puedo hacer nada con los medios electrónicos, y a mí no se me da todo lo que tiene que ver con la computación o con los medios virtuales? ¿Qué tuvo que pasar? Que nos viéramos separados, que nos viéramos alejados, que nos viéramos fragmentados, para que, queriendo o no queriendo, pudiéramos entrar a la computadora, acercarnos, meternos al Zoom, conocer lo que es la comunicación virtual y todo esto. Entonces, la realidad fue la que nos hizo tomar decisiones. Entonces, aquí también, ¿qué es lo que nos está forzando ahora a nosotros a tomar esas decisiones? Pues la propia realidad. Entonces ahí nuestras obras apostólicas tienen que hacerse de acuerdo a lo que estamos viviendo, porque si no podemos hacer proyectos muy buenos o muy bonitos, excelentes, pero que no van a tener una repercusión real en el mundo de las personas que viven y conviven con nosotros. ¿Sí? Sí. Otra pregunta, padre. Dice, ¿qué poder hacer para abrir mente y corazón ante esta realidad y ser... Ay, perdón, disculpen, me estoy repitiendo la palabra, la pregunta. ¿Cuál sería la vía más adecuada para trabajar colaborativamente como congregación en beneficio de quienes más necesitan, a pesar de las limitaciones económicas que estamos viviendo? Bien, yo creo que una de las principales tareas que necesitamos es conocernos. No sé, yo digo, no conozco cómo se manejen ustedes, pero muchas veces, yo les digo a veces lo que pasa con los frailes o lo que pasa con otras congregaciones. A veces sabemos qué es dónde está aquella hermana, o dónde está aquella hermana, o dónde está mi amiga, o dónde está mi compañera de curso, pero no conocemos qué es lo que está haciendo cada comunidad. O sea, cuáles son las dificultades a las que se están enfrentando. Entonces, cada comunidad debería conocer perfectamente lo que está haciendo la otra comunidad. Saber cuáles son sus virtudes y cuáles son sus problemas, sus dificultades. Y a partir de allí, dar cuenta cómo puede colaborar una con otra. O si hay una situación a nivel congregacional que está dificultando las cosas, pues abordarla todos juntos. Pero les digo, es el conocimiento
de la realidad, el conocimiento de cada comunidad, la que debe llamarlas a ustedes a tomar las mejores decisiones. Entonces, eso es lo que debe hacer, un conocimiento de lo que cada comunidad está viviendo, de lo que cada situación, de lo que están padeciendo o de los grandes desafíos que tienen, y entonces, como comunidades, acercarse unas a otras y tomar decisiones en conjunto, solidarias. Gracias, Padre. Otra comunidad aquí pregunta, ¿no? ¿Cómo conservar los recursos existentes para el sostenimiento de nuestras obras con esta recesión económica acelerada en América Latina? Bueno, miren, yo creo que aquí... Una cuchilla en mi cuarto, vamos a sacarlo para acá. ¿Ya se escucha, no? Sí. Y creo que esto es importante. O sea, sin duda alguna, pues, teniendo un ejercicio de prudencia, un ejercicio de ahorro, de no gastar en esta situación más de lo que se tiene, simplemente con eso. Pero después también yo creo que es muy importante que también rodearnos de personas de confianza que conocen de la situación. O sea, recordarnos que nosotros no somos economistas ni financieros, a veces no conocemos bien de contadores o a veces no leemos bien la realidad y podemos tomar decisiones incorrectas, sobre todo en situaciones tan complejas como la que estamos viviendo. Entonces, allí se requiere, por eso les decía al principio, que era necesario plantear metodologías o plantear protocolos para ver cómo se toman las decisiones en todos los sentidos. Y unas decisiones de estas serían desde el punto de vista financiero. ¿Para qué? Para que tomen las mejores decisiones, para que puedan aprovechar los recursos de la mejor manera, que los recursos son escasos y que entonces puedan empeñarse en proyectos que realmente sean efectivos. Porque ustedes a lo mejor, dice alguna comunidad, bueno, nosotros queremos hacer esto, pero a lo mejor no cuentan con los recursos necesarios para llevar a esto, a lo mejor no tienen que poner la medida tan alta, sino una medida más prudente, pero que les puedan, donde ustedes realmente puedan hacer algo. Entonces, tener un conocimiento de esto y recurrir a las personas también que saben. Gracias, Padre. Siguiente pregunta dice, ante esta realidad que tenemos, nos cuestionamos hasta qué punto considero mi seguridad en el poder del dinero y no poner nuestra confianza en la providencia de Dios como testimonio de nuestro voto de pobreza. Miren, yo creo que es muy importante tener claridad. ¿En qué sentido? Claridad en que realmente la providencia del Señor es la que tiene que estar en primer lugar. Pero eso, hermanas, no implica dejar de lado la inteligencia. O sea, la prudencia de Dios cuenta con nuestra racionalidad. Recuerden que somos dominicos y dominicas. Y entonces nosotros creemos en la grandeza de la inteligencia humana. Santo Tomás nos enseñó que más que la voluntad, la inteligencia es la que prima en la toma de decisiones. Entonces nosotros, confiando en Dios, confiando en esto, pero también confiando en nuestra propia naturaleza y en nuestra propia razón, tenemos que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos. Claro, a veces tenemos que arriesgar, pero no podemos poner en riesgo, por ejemplo, la sustentabilidad de una obra, simplemente confiando en Dios. O sea, confiamos en Dios y por eso confiamos en la razón que Dios nos dio, que nos hizo seres pensantes. Entonces, sí, confiemos en la providencia de Dios, pongámosla en primer lugar,
pero no dejemos de tomar decisiones sensatas y prudentes. Gracias, Padre, por sus aportes que también van clarificando el panorama y también gracias por estos aportes que las hermanas nos han planteado en el chat. Otra pregunta que tenemos aquí nos dice, ¿qué importancia tiene tomar en cuenta toda esta realidad de cara a las decisiones que se tiene que tomar en un capítulo general para no quedar como meros espectadores, como dice la encíclica Fratelli Tutti? Sí, o sea, yo creo que lo estamos viendo ahorita. O sea, un capítulo tiene que considerar el mundo en el cual se está desarrollando ese capítulo. Tiene que ser muy claro en el contexto en el que se están tomando las decisiones en ese capítulo. O sea, la primera parte es ver la realidad, porque como les decía, ahí es donde Dios nos habla. Entonces el capítulo general tiene que tener un primer acercamiento a la realidad. De decir, mire, en este contexto, en esta situación, en este medio ambiente, es donde nosotras vamos a tomar decisiones, donde nosotros vamos a elegir tal vez a una superiora general, donde nosotros vamos a conformar comunidades, donde nosotros tenemos que realizar nuestro apostolado. Entonces no podemos dejar de ver esa realidad. Entonces el capítulo la tiene que tomar muy, muy, muy en cuenta para no tomar decisiones fuera de la realidad o decisiones que después entrampen a toda la congregación. Entonces, claro, el capítulo general no se puede desmarcar de la situación que está viviendo el mundo y que está viviendo la región y los lugares donde ustedes desarrollan su labor apostólica. Entonces, pues allí es muy importante contar incluso con gente que les pueda echar la mano en esta tarea. Gracias, Padre. Otro cuestionamiento que nos presentan es, ¿cómo podemos ayudar al hermano empobrecido materialmente, moralmente y espiritualmente? Bueno, pues como les decía, yo creo que cada una de ustedes, en cada uno de las regiones donde están, en cada uno de los lugares, pues tiene que encontrar de manera personal y de manera comunitaria. O sea, ya recordar, ¿verdad?, que debe haber un compromiso comunitario con la justicia y crear las estructuras, los medios adecuados para hacernos cercanos a Él, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material, desde el punto de vista afectivo. O sea, hay que tomar decisiones en comunidad, que cada comunidad tiene que saber cuáles son, dependiendo de la propia situación de la comunidad, para decir, bueno, nosotros nos vamos a comprometer con esto, o nos vamos a comprometer con esto, o vamos a hacer aquello, o vamos a trabajar en este sentido. Entonces, bueno, pues allí hay un sinfín de posibilidades que ustedes tienen que tomar y que decidir cuál es lo mejor. Gracias, Padre. Siempre se van esclareciendo estas dudas que las hermanas nos están planteando a través del chat. Aquí dice, ¿cómo podemos hacer si estamos viviendo frente a un gobierno opuesto a los principios del catolicismo? Pues miren, yo creo que es muy importante, y el Papa también lo dice en Fratelli Tutti, no caer en actitudes violentas, ni en caer en confrontaciones. De allí no se obtiene nada, sino es simplemente ser congruentes, coherentes con lo que somos y con el mensaje que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tenemos que hacer esto. Y lo que sí tenemos que informar, y yo creo que es una tarea muy grande de la vida religiosa y de la vida académica, que muchos de ustedes se dedican a eso, de abrir los ojos a la población.
a la gente, mostrar los grandes principios del Evangelio en materia de justicia, en materia de doctrina social. O sea, yo creo que eso es muy, muy importante. O sea, apoyar en la formación del pueblo de Dios, hablando sobre lo que realmente debe ser una sociedad cristiana, ¿verdad? El Papa Francisco tiene un capítulo ahora en Fratelli Tutti sobre la política y dice unas cosas importantísimas sobre lo que debe ser una buena política. Dice una política de amor. Entonces, allí precisamente tenemos que encontrar esos principios. Entonces, no vamos a ir a caer en confrontaciones, porque eso es muchas veces lo que quieren, polarizar la situación. Hoy no podemos polarizar la situación. Ya está muy dividido el mundo para que nosotros vayamos y echemos más leña a la hoguera. Tenemos que hacer lo que nos corresponde y tenemos que hablar con mucha claridad sobre lo que debe ser el ser humano, lo que es como hijo de Dios y lo que estamos llamados a realizar y al cuidado de los derechos, de la promoción de la dignidad humana. La siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las posibles líneas de acción que deberían insertarse en las provincias y comunidades para tener unidad de criterios? Bueno, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es un trabajo que debe realizar, por ejemplo, el capítulo. Debe hablar, a partir de la realidad, de los principios de la congregación, de su carisma fundacional, deben tomar unos criterios en materia social, en materia de justicia, en materia económica, para que esos criterios se realicen en concreto en cada una de las provincias y en cada una de las comunidades. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Generar en el capítulo, por ejemplo, algunos criterios, algunos elementos que después cada comunidad pueda acogerlos y puedas darle vida en la situación concreta de cada una de las comunidades. A veces no se trata de especificar cuestiones muy concretas o de llegar hasta el último, hasta un mandato, sino se trata de dar criterios para que cada provincia, cada viceprovincia o cada comunidad pueda llegar a tomar decisiones concretas de acuerdo a donde viven. Entonces, sí, hay que tener en cuenta estos criterios de acuerdo a los criterios que conocemos, ¿no? Por ejemplo, los criterios que están implícitos en la doctrina social de la Iglesia, los criterios que maneja nuestra orden, ¿verdad? La vida de nuestro Padre Santo Domingo nos enseña cuáles son los criterios, ¿verdad? El criterio de la verdad, el criterio de la fraternidad, el criterio de la solidaridad con los más necesitados. A partir de todos esos criterios, bueno, pues formularlos de tal manera que se hagan vida en la congregación. Padre, gracias. La siguiente pregunta que ponen es, ¿cómo vivir el salir al encuentro del hermano necesitado en situación de pandemia? Pues como lo estamos haciendo ahorita, a través de los medios electrónicos, a través o sea, por cómo ha salido la iglesia ahora. Pues la iglesia ha salido a través del internet, a través del Zoom, a través de los chats, por ahí hay un lado. Y por otro lado, bueno, pues a través del contacto con las personas, claro, cuidadoso, mediado, por la sana distancia, pero que se vea que hay una solidaridad de parte de la iglesia con la gente que está sufriendo, ¿verdad? Si hay obras en el sentido apostólico de cuidado de la salud, pues desde allí, o en las escuelas, o en las colonias, o en las parroquias, cómo hacer para que la gente realmente se sienta cobijada, amada, protegida por la iglesia, ¿verdad? Y en este caso a través de una congregación religiosa.
O sea, ahí hay que buscar los caminos, cada uno tenemos que buscar los caminos para realizar este trabajo, de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? Pero hoy ha habido muchas propuestas en materia apostólica para llegar a esto, ¿no? Miren, por ejemplo, yo les puedo poner alguna situación, ¿no? A través de esta pandemia, gente que a lo mejor no trabajábamos mucho en las redes, pues hoy trabajamos, ¿no? Yo he estado haciendo cursos para gentes en las redes, tratando de explicar las encíclicas en las redes, a veces nunca había transmitido una misa por internet, pues ahora lo hago. Entonces, cada quien de nosotros tenemos que hacer diversas tareas, diversos trabajos para que en medio de estas dificultades pues podamos salir hacia el frente, ¿no? La pregunta que se plantea a continuación: ¿qué esquemas, estilos y hábitos debemos cambiar de ahora en adelante en nuestra congregación para hacer testimonio de coherencia y pobreza? Pues miren, yo creo que pues cada uno sabe, o sea, cada uno sabe qué cosas no están de acuerdo ni con lo que vivíamos ni con lo que vivimos hoy, ¿verdad? La cuestión a lo mejor de algunas cuestiones superfluas que vivíamos, algunas tradiciones que teníamos. Yo creo que hoy implica una menor verticalidad en la toma de decisiones, implica horizontalidad para acercarnos a la gente, implica encontrar nuevas formas de comunicación, que implica dejar atrás a lo mejor cosas en las que teníamos fincadas nuestras seguridades y apoyar en las cosas que sabemos que realmente está necesitando pues el mundo y lo que estamos viviendo. A veces de repente, ustedes lo saben, teníamos algunas prácticas que podrían alejarnos de las personas o ser demasiado espirituales. Hoy, no porque la espiritualidad sea mala, sino al contrario, pero que esa espiritualidad se convierta en acción, que esa espiritualidad se convierta en ternura, en solidaridad con quien más lo necesita hoy en día. Y eso es a lo que nos está invitando también el Papa, ¿verdad? Aquí tenemos esta pregunta que nos ponen: ¿qué signos de proximidad debemos plantearnos para no ser indiferentes y pasar de largo? Miren, yo creo que la primera, de interesarnos por el otro. O sea, interesarnos por el otro, por la otra. O sea, no pasar indiferente. El Papa ha hablado mucho de la indiferencia. No ser indiferentes ante lo que está sufriendo el otro. A veces, aunque no les demos nada, aunque no pongamos nada en la mano del otro, simplemente con decir cómo estás, de llamar, de interesarte por lo que está sufriendo el otro, eso ya es un gran paso. Y después, si vemos que hay una situación concreta de deficiencia, de necesidad, bueno, pues apoyar allí, ¿verdad? Pero yo creo que desde lo más básico, desde interesarnos, desde saber qué está pasando con la otra persona, desde allí vamos haciendo, a veces de nuestras propias comunidades, ¿verdad? A veces hablamos mucho del prójimo, pero a veces se nos olvida hablar del próximo prójimo, es decir, desde del que está al otro lado de nuestra habitación, o de la que está al otro lado de nuestra habitación, que también sufre, o en nuestras propias familias, también allí. Y luego, claro, ir aumentando, ir abriendo este círculo también para aquellas personas que más sufren y que ustedes saben que ahí es donde está el Señor, ¿verdad? Entonces, el Evangelio nos lo dice, ¿verdad? Muy claramente, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad? Se realiza cuando se anuncia a los más pobres, ¿no? Y lo dice
no lo digo yo, lo dice desde el Antiguo Testamento en ese rollo que tomó nuestro Señor para leer. Se les anuncia la buena noticia a los pobres. Se les anuncia la buena nueva a los pobres. Entonces, desde allí es donde tenemos que hacer esta realidad. Pero yo creo que mucho implica por el conocimiento de lo que está pasando el otro, la otra, lo que se está sufriendo en esta realidad. Hasta aquí las preguntas que las hermanas nos han planteado en el chat. Si hay algunas hermanas que deseen hacer sus preguntas verbalmente, también pueden enriquecer este conversatorio y lo pueden hacer. Se les daría la palabra a las hermanas que pues deseen hacer sus preguntas personalmente. Bueno, pues antes de que hagan las preguntas, nuevamente agradecer la oportunidad que me dan de estar con ustedes, esta oportunidad de poder conversar y bueno, desde ahora pues me pongo a sus órdenes para cualquier situación que se les pueda ofrecer y bueno, saben que cuentan conmigo aquí como socio del Maestro para América Latina y el Caribe y presidente de CIDALC, pues estoy siempre atento a lo que ustedes puedan necesitar de mí. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. ¿Alguna hermana que desee que nadie pide la palabra? Bueno. No preguntita, sino un comentario. Un saludo fraterno a todas las hermanas, al padre Javier, al padre Orlando, a todas. Nada más hablando de unidad, que la unidad no se convierta en una utopía, sino que sea una práctica del día a día que nos permita sentirnos verdaderamente hermanas, porque solamente así lograremos lo que decía el Santo Padre, y hoy lo ha reafirmado nuestro hermano Dominico, que juntos nos salvamos, solas nos hundimos o nos morimos. Entonces, si el sueño es fortalecernos, necesitamos ser hermanas cada día más. Muchas gracias. Gracias, Padre, por este aporte iluminador y a las hermanas también que han enriquecido este conversatorio con sus preguntas. Entonces, le damos ese aplauso cariñoso de hermanas. Gracias, muchas gracias. Que Dios las bendiga y estoy para servirles. Hasta luego. Muchas gracias.